Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Buenas Buenas tardes. tardes, Licen. Disculpen un poquito Buenas la tardes, demora, estamos con un problema de conexión del internet, pero bueno, ahora sí ya no tenemos inconvenientes y quisiera darles la bienvenida a este nuevo ciclo, a este nuevo semestre, a este nuevo curso denominado Sociología Criminal. Ustedes también tienen conmigo la materia y la asignatura de Psicología Criminal. Quiero hacer una breve descripción acerca de esta asignatura. Esta asignatura, como al tratarse de una asignatura online, es decir, que vamos a tener una semana sí vamos a tener esta asignatura, la siguiente no. Eh, una semana sí, la siguiente no. No porque yo lo quiera o yo lo decida o yo lo haya hecho así. No, todo lo contrario. Mejor la carrera está diseñada de esa manera, para que ustedes puedan trabajar de una manera autónoma este tipo de asignaturas. Sí, el día de ahora quisiera hacerles la socialización de del sílabo, para que ustedes conozcan que se va a ir trabajando semana a semana, qué es lo que se va a ir presentando y vamos a hacer una breve presentación acerca de lo que es la, la sociología criminal. ¿Sí? Entonces, en este momento me voy a permitir compartirles a ustedes el sílabo de la asignatura. ¿Ok? Me confirman, por favor, si todos pueden ver. Sí se puede ver, Liz. Sí, ya podemos observar, muy bien. Voy a agrandarle un poco la imagen para que ustedes puedan observar y puedan leer inclusive también, ¿ya? Ok, tenemos el sílabo de la asignatura establecido de esta manera. Ok, bueno, les comento un poquito acerca de mi formación como profesional. Eh, Dentro de mi formación profesional, yo cuento con un título de pregrado de psicólogo clínico. Eh, Tengo una maestría en psicoterapia en la Universidad Internacional SEC y tengo una maestría en criminología en la Universidad Internacional de Valencia, en España. Eh, es importante mencionarles esto porque a lo largo de todo mi trayecto, de mi trayectoria profesional, tengo muchísima, yo voy a cumplir como 10 años de experiencia dentro del campo ¿cómo se llama? Del sector público y privado, habiendo yo trabajado en instituciones como el SNAI, como el trabajo en las cárceles, porque yo era psicólogo de las cárceles del país. Sí, yo tuve muchísimo acercamiento con personas privadas de la libertad que tenían conductas desviadas, comportamientos delictivos bastante latentes. Otra cosa importante que quiero mencionarles en ese sentido es que obviamente ese trabajo, ¿no? Ese perfilamiento criminal que se iba haciendo en una cárcel ha sido de gran ayuda, obviamente, para poder transmitirles esos conocimientos y un poco de esa experiencia que he tenido. Y, y, y claro, dentro de estos macroproyectos que se iban trabajando dentro de las instituciones públicas, de proyectos se trabajó muchísimo con temas. eh, Trabajé muchísimo en campo, es decir, que trabajé muchísimo con el tema social. Eh, Hablo de trabajo en campo porque el trabajo en campo es esto de ir a inmiscuirse dentro de lo que es una comunidad, aprender a conocer las realidades, cuáles son esas fortalezas que tienen, esas debilidades, conocer más de cerca, por ejemplo, realidades como barrios de la Roldós, ¿sí? Inclusive tengo una investigación bastante interesante que un artículo científico que está publicado y ustedes pueden verlo en internet, que se llama Una propuesta para un programa de prevención.
de consumo problemático de sustancias psicoactivas en el barrio de las Rondas de Quito, ¿sí? Eh, ¿Por qué se hizo esto? Porque justamente veíamos que había un problema muy fuerte con respecto a la delincuencia, al entorno violento, al entorno de la criminalidad, pero basado en qué? En el consumo problemático de sustancias psicoactivas. Y, y la sustancia más consumida ahí, obviamente, era la pasta a base de cocaína. Entonces, sí era importante conocer todos esos aspectos, es importantísimo que ustedes conozcan también eh, este, este particular que les estoy comentando, ¿no? Trabajé muchos años en el municipio, trabajé muchos años en algunas instituciones, he tenido puestos directivos altos y claro, he trabajado como docente aquí en la Universidad Estatal de Bolívar. De pronto muchos de ustedes me conocen, muchos de ustedes no me conocen. Yo trabajaba antes también en bienestar universitario. Entonces, yo estoy muy empapado de toda la situación y el contexto en el cual se van conociendo y se van desarrollando algunos fenómenos sociales. Ok, quisiera que en este momento me ayuden, por favor, a, a leer acerca de la descripción de la asignatura. Bueno, esta pequeña descripción acerca de mi persona y de mi perfil profesional es algo bastante importante, ¿no? Que les hago saber y conocer. ¿Por qué? Porque chicos y chicas. Em, Creo que es necesario que ustedes sientan de pronto que podrían ustedes seguir avanzando en el tema del estudio. Yo no pretendo ser una persona, un profesor, em, que a ustedes les corte la cabeza y les haga perder el ciclo y les haga perder el semestre. No, 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 de eso no se trata. Se trata todo lo contrario, de motivarlos, de darles ese empujoncito para que ustedes puedan querer seguir estudiando, puedan querer un poco más, amar un poco más lo que están haciendo. Eh, Vean que todo sacrificio que están haciendo es muy beneficioso y va a traer sus recompensas luego de un par de años. Pero les digo una cosa, la educación sigue avanzando, sigue evolucionando. Así como sigue avanzando y evolucionando la educación, hoy en día tener un título de pregrado es como tener un título de bachiller, ¿sí? Muchos tienen un título de pregrado. Pocas personas son las que no tienen un título de pregrado. Entonces, ahora tener un título de pregrado es como ser bachiller. Entonces, chicos, chicas, la exigencia cada vez es mayor, cada vez en el ámbito laboral, en el ámbito académico, se vuelve mucho más competitivo. Ahora tenemos maestrías, aparte de las maestrías hay doctorados, que por cierto, obviamente, yo estoy ahorita de candidato para un programa de doctorado en la Universidad de Salamanca, allá en España. ¿Y por qué les digo de candidato? Porque yo me inscribí a un programa gratuito de doctorado. Entonces, este programa gratuito es como que hacen una revisión de todo, ¿no es cierto? A ver si sales o no sales seleccionado y si puedes o no puedes estudiar ahí. ¿Por qué apliqué y estoy siendo candidato ahí? Porque realmente los recursos económicos a veces no nos alcanzan, ¿no es cierto?, para estudiar un doctorado. Los doctorados, si estudiamos de manera particular, vamos a encontrar doctorados desde $10,000 para arriba, ¿sí? Lamentablemente, no se cuenta inclusive con esos con esos ingresos, entonces, bueno, nos tocará ver alternativas. Una de esas alternativas es postularnos a programas públicos, ¿verdad? Entonces, obviamente, dentro de estas postulaciones habrá que esperar qué es lo que se menciona. Pero miren, como les estoy diciendo, ¿no es cierto? La educación no acaba. Uno tiene que seguirse preparando, tiene que seguir estudiando. Y hoy en día, inclusive hay otro programa de postdoctorado. No solo termina el doctorado, ahora hay postdoctorados, ¿sí? Entonces, la educación, a medida que la educación sigue continuando, la educación sigue avanzando también. Ok, ese es el mensaje que quiero darles como bienvenida a este curso. Por favor, traten de estudiar, traten de seguir.
Empápense de buena energía, de buena actitud, de colaboración, empápense de protagonismo, de interés en las asignaturas, por favor, sí, sería bastante importante para nosotros, más que para nosotros, para ustedes como estudiantes, porque el beneficio no va a ser para mí, va a ser para ustedes. Al fin y al cabo, yo ya tengo mi título. ¿Quién está estudiando para sacar su título? Son ustedes. Por favor, Adrián Castro, me ayudas leyendo la descripción de la asignatura. Reales. La asignatura Sociología Criminal tiene como objetivo el estudio del delito desde una perspectiva sociológica, analizando sus causas, impacto y control dentro de la sociedad. Se examinan las principales teorías sociológicas del crimen, los factores estructurales y culturales que influyen en la conducta delictiva y las estrategias de prevención y control social. A lo largo del curso, los estudiantes explorarán la relación entre la criminalidad y variables como la pobreza, la desigualdad, la educación, el género y el poder, además del papel de las instituciones sociales y del sistema de justicia en la regulación del comportamiento delictivo. Se abordarán estudios de caso y datos criminológicos para comprender la dinámica del crimen en distintos contextos socioculturales. Perfecto, ¿no es cierto? Ok, bueno, nosotros decimos que vamos a hablar acerca de la sociología criminal. Quiero hacer énfasis en lo siguiente. La sociología criminal es una rama de la sociología, ¿sí? Que estudia el delito como un fenómeno social, ¿no es cierto? No al individuo como tal, sino al grupo de personas. Aquí no vamos a analizar a una sola persona, aquí vamos a analizar cómo la organización de la sociedad, cómo esas desigualdades, cómo esas dinámicas culturales van generando ciertas conductas delictivas, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos esto, ¿no es cierto? La sociología criminal se interesa por dos grandes vertientes. Una, por la comprensión teórica y otra por la aplicación práctica, como estamos viendo acá, ¿no es cierto? Porque decimos, se examinan las principales teorías sociales del crimen y los factores estructurales, culturales que influyen en la conducta delictiva, las estrategias de prevención y control social. A lo largo del curso, los estudiantes explorarán la relación entre la criminalidad y variables como la pobreza, la desigualdad, la educación, el género, el poder, además del papel de las instituciones sociales del sistema de justicia en la regulación del comportamiento delictivo. Se abordarán casos de estudio. Y ahí viene esta parte que es la aplicación práctica. ¿Qué es lo que pretende? Pretende desarrollar una ciencia aplicada para prevenir los delitos, ¿no es cierto? Para prevenir los delitos, ¿cómo? Identificando a- y atenuando o disminuyendo los factores sociales que impulsan a delinquir a una persona, ¿no es cierto? ¿Qué factores son importantes acá? La pobreza, por ejemplo, la exclusión, la falta de educación, la falta de trabajo. Entonces, a lo largo de este curso nosotros vamos analizando cómo esas distintas dinámicas del grupo, como por ejemplo la familia, ¿no es cierto? Como unidad social más pequeñita y más cercana, la escuela o la situación económica afecta a las personas, llevándolas hacia la violencia o la inadaptación. ¿Ya? Un ejemplo de esto es lo que está ocurriendo en muchos barrios de varias ciudades de nuestro país, ¿no es cierto? La delincuencia organizada, como por ejemplo las bandas juveniles, los choneros, los lobos o lo que sea, se ha ido, se ha ido posicionando bastante, ¿no? O por ejemplo el tema de la violencia de género. Entonces, es bastante importante tratar de entender cuál es el objetivo o a qué queremos llegar con el aprendizaje de esta asignatura, ¿sí? Em,
Bueno, básicamente para no hacerles más largo, en resumen, la sociología criminal nos va a ayudar a entender el crimen desde un posicionamiento en el que no ocurre desde un vacío, sino que es el reflejo de las tensiones y los problemas de la sociedad en la que vivimos. ¿Sí? Em, por favor, vamos a continuar. Me gustaría que me ayudes, por favor. Natalie Benavides, objeto de estudio. Ah, no, objetivos específicos de la asignatura. Objetivo general, por favor. Ya, Alicia, muy buenas tardes. Eh, Muy buenas tardes. bueno, pues ya, un poquito porque Claro, no ya te veo. muevo, ya le muevo, no te preocupes. Listo. Lo más Ya. grande. Ya, perfecto. Ahí leemos. Objetivos específicos de la asignatura. Objetivo general. Aplicar los conceptos de sociología criminal como la desviación, el control y el cambio social desde una perspectiva internacional para analizar los tipos de delincuencia y proponer estrategias de intervención social. Objetivos específicos. Exacto, gracias. Definir los conceptos fundamentales de la sociología criminal, desviación, control y cambio social, y comprender su aplicación en el análisis de la criminalidad a nivel internacional. Ujú. Analizar la influencia de factores como el género y el rol de Estado en la dinámica de los diferentes tipos de delincuencia en el marco de la sociología criminal. Proponer estrategias de intervención y prevención del delito basadas en la comprensión sociológica de sus causas y manifestaciones, considerando los contextos internacionales y las variables de género y Estado. Perfecto, muchas gracias, Natalia. Entonces, queda muy claro, ¿no es cierto?, cuáles son los objetivos acerca de la materia, ¿no es cierto? Vamos a aplicar esos conceptos, vamos a aplicar estos elementos con la desviación, el control, el cambio social desde esta perspectiva internacional para analizar los distintos tipos de delincuencia y proponer estrategias de intervención social. También creo que es importante que nosotros analicemos desde nuestro contexto ecuatoriano qué está ocurriendo, porque no tenemos que ser ajenos a nuestra realidad nacional. Por favor, ¿me ayudas a saber cómo? A leer resultados de aprendizaje de la asignatura. Ya, buenas tardes, dice. Identifica la sociología criminal para la empleabilidad de conceptos de desviación, control y cambio social, desde los ámbitos internacionales involucrando el género, el Estado y los tipos de delincuencia, para la aplicación de estrategias de medicación. Perfecto. Eh, bueno, el tema de habilidades blandas nosotros vamos a ir trabajando poco, ¿sí? Esto iremos trabajando poco a poco en ciertas cosas. Ok, el día de ahora, ¿qué es lo que vamos a hablar? Nosotros, dentro del sílabo, ¿no es cierto?, de esta socialización del sílabo, eh, conversamos acerca y entonces lo que nosotros tenemos, cómo lo vemos, ¿verdad? Cómo está estructurada la asignatura. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, tenemos este tema, la sociología y sus ramas, y ustedes me van a decir, pero la materia es sociología criminal, sí, pero antes de ser sociología criminal, era sociología. Y por eso es importante tratar de entender cómo funciona la sociología, ¿sí? Entonces, miren, tenemos actividades en el DBA, una por semana, tenemos pruebitas, tenemos algunos elementos, algunos recursos que van a encontrar en la plataforma. Hay recursos que deben ser actualizados, algunos, ¿no es cierto? Inclusive cambiados, pero ya eso conforme vamos avanzando lo vamos modificando, ¿ok?
La siguiente semana vamos a hablar de sociología criminal. Esa semana que nosotros no tenemos, ¿no es cierto? Porque las semanas impares, es decir, 1, 3, 5, 7, 9, son semanas en las cuales no vamos a tener eh, perdón, el 1, el 3, el 5, el 9 son días que vamos a tener clases. Los días pares, las semanas pares, no vamos a tener clases, porque está programada así la clase. Es decir, que para la siguiente clase, sociología criminal, de este tema, ustedes van a tener que leer, van a tener que estudiar, van a tener que empaparse de ese tema. Para que lleguemos a nuestra tercera semana con este tema muy importante. Yo voy a hacer una breve recapitulación acerca de lo que es la sociología criminal para que no queden vacíos. Si tienen preguntas, si tienen dudas con respecto a alguna cosa, ¿sí? Y pues, proseguiríamos justamente con el tema de personalidad y las características psicosociales. ¿Ok? ¿Listo? Ok. Cuarta semana. Permítanme un momentito más, ¿ok? Listo, muchas gracias por esperar. Entonces, como nosotros estamos observando, ¿no es cierto? Tenemos estos elementos que son de gran ayuda, ¿no es cierto? Sobre todo el sílabo, que nos va a ayudar bastantísimo a tratar de entender cómo están estructuradas esas clasecitas. Ok, vamos a compartir, no se lo pasó. Yep. Listo, entonces tenemos este trabajo colaborativo, ¿no es cierto? Vamos a hablar acerca de la teoría del equilibrio social, el fenómeno criminal, ¿no es cierto? Los factores sociales del fenómeno criminal, el fenómeno criminal en Ecuador, que es bastante interesante, y tendremos nuestra primera evaluacióncita, ¿sí? Para luego pasar al segundo parcial, que comenzamos a conversar acerca de la familia y cómo son las influencias que tienen, ¿no es cierto?, dentro de el tema de la criminalidad, las manifestaciones de la criminalidad, los criterios sociológicos de la criminalidad, ¿no es cierto? La evolución, cómo ha ido evolucionando la criminalidad a lo largo de los años. La teoría del Estado y el control penal. Vamos a hablar acerca de la mediación y tendríamos ya el siguiente parcialcito, que es del segundo, ¿verdad? Y cuando ya terminamos esto, se acabó el semestre. Esos son los temas que vamos a ver por semanas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, para que me la puedan hacer.
Lisa, su micrófono está apagado. A ver, chicos, a mí sí me gustaría mayor participación de parte de todos ustedes. Les comento porque hemos tenido algunos inconvenientes con compañeros de otros cursos de ustedes. Inclusive, no sé si con ustedes mismos tuvieron inconvenientes en algunos cursos, pero ¿qué es qué es lo que ocurre? Em, Estamos con un problema muy grande y es el tema de la comunicación, ¿sí? Si a ustedes, si ustedes no entienden algo, si ustedes no participan en las clases, si no intervienen, preguntan, se cuestionan, eh, realmente va a ser bastante complejo y bastante difícil que, que nosotros podamos de alguna manera llegar con ese mensaje de conocimiento, ¿no? Más que con el mensaje de conocimiento, que nos lleguemos a poner de acuerdo en algunas cosas. Eh, Miren, o sea, nos podríamos evitar un millón de cosas, un millón de situaciones y un millón de problemas, ¿ya? Si es que conversáramos y habláramos. Miren lo que pasó hace un par de días, ustedes deberían saber, porque un grupo de sus compañeros fue al decanato, ¿no? Entonces, claro, pasó esta situación que se fueron a quejar de los profesores. Algunos profesores van, que no dan clases, otros que sí van, pero no cargan las cosas. Un montón y un sinnúmero de situaciones. A ver, chicos, chicas, cuando ustedes van y dicen, por ejemplo, eso pasó en el curso, en uno de los primeros, que dicen, bueno, nosotros no tenemos tal asignatura. Tenemos una semana sí, otra semana no. Entonces, llega el decano y les dice, a ver, señores, la carrera está organizada de esa manera. Una semana ustedes tienen clases, otra semana no. Una semana sí, otra semana no. Eso no quiere decir que el profesor no quiera darles clases o no se quiera conectar. Simplemente que ustedes no están prestando atención a las instrucciones. Y estamos llamándonos un sinsabor en toda esta dinámica por el tema de no aprender a escuchar, no aprender a comunicarnos, no aprender a preguntar, ¿sí? Entonces, por favor, yo sí les voy a pedir a ustedes que se cuestionen muchísimas cosas, en muchísimos sentidos. Pero sí, ¿qué pasa si nosotros no nos comenzamos a cuestionar? Entonces, chicos y chicas, vamos a continuar con el tema este, ¿ok? Por eso creo que era importante hacer ese paréntesis para comentarles. Ya, perfecto. Entonces, comencemos con lo que es la sociología criminal, la sociología primero, y luego vamos a hablar desde el ámbito criminal. Yo le he puesto de la cueva al algoritmo, ¿ok? Han pasado más de 30.000 años del estudio social y que nos ha separado muchísimo de esos primeros hallazgos de las pinturas rupestres, de muchas cosas. Y nos seguimos preguntando lo mismo. ¿Cómo es posible que los seres humanos seamos gregarios? Es decir, que vivamos juntos, que seamos seres sociales, ¿no es cierto? Pero para tratar de entenderlo, tenemos que remontarnos a los primeros sociólogos de la antigüedad, que era Heródoto, ¿no es cierto? Decía que los seres humanos, por lo general, eh, vivimos, ¿no es cierto?, alrededor de ciertos patrones conflictivos y de convivencia entre las polis griegas. ¿Qué es una polis? Chicos, chicas.
¿Qué La es polis una es una ciudad. polis? Perfecto, son las ciudades-estado, ¿verdad? Las ciudades-estado. Para los griegos eran muy importantes las polis, porque significaba que eran los, las ciudades-estados. Co- Considerándose Heródoto como el primer historiador, filósofo social de la época. Luego vendría Platón. Platón, una persona muy importante dentro del ámbito de los griegos, no solo como un filósofo, eh, marca, marca un punto bastante importante para tratar de entender al ser humano en sociedad, dentro de la estructura social. Y es aquí donde en su libro que se llama La República, no sé cuántos de ustedes han leído La República, ¿han leído La República tal vez de Platón? No, no han leído La República de Platón. Yo les invito a que ustedes lean La República de Platón, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esto de la, del libro de la República de Platón? Eh, a ver, vamos a decir que eh, esta obra que realiza Platón, es un compendio de ideas que conforman un diálogo socrático. ¿Por qué le digo diálogo socrático? Porque se trata de un diálogo entre Sócrates y otros personajes con discípulos, ¿no es cierto? Y ante esta conversación, ah, es importante que tomemos en cuenta que varios discípulos y parientes de Sócrates, ¿no es cierto? En esa obra participaron dando como resultado 10 libros por separado en este tema. Entonces, La República básicamente es un libro que se representa como una obra orgánica, ¿no es cierto? Eh, en la cual tiene de protagonista obviamente a Sócrates, pero un Sócrates, como muchos estudiosos han señalado, es muy diferente al de los otros diálogos platónicos. Entonces, este Platón, en virtud de este proceso de la escritura, ¿no es cierto? Haciendo mención y honor a Sócrates, de la República sostiene la tesis de que eh, algunas ideas no son defendidas por Sócrates como las defendería Platón, ¿ok? Entonces, dentro de la República se comienza a analizar algunos aspectos importantes como son la estructura social, eh, la clase de roles, la organización del poder en la comunidad, para que luego venga San Agustín con un libro que se llama La Ciudad de Dios, que vincula la moral colectiva, la comunidad, el orden social, anticipando los debates de la religión y la cohesión. Claro, hasta ahí, ¿cómo nace la sociología? Es del año 1838 que el filósofo francés Auguste Comte, ¿ya?, acuñó el término de sociología en su monumental obra, Curso de Filosofía Positiva, estableciendo las obras y base como, por ejemplo, dentro de un aspecto más científico y más vinculado hacia la sociedad. Pero 12 años más tarde, ¿qué es lo que ocurre? En 1850, la Sorbona, si saben lo que es la Sorbona, es una de las universidades más importantes de toda Francia, de todo París. Ahí estudió Madame Curie, ahí estudiaron grandes personajes que tuvieron grandes aportes importantes con la sociedad. Entonces, en la Sorbona de París se abre la primera cátedra formal de sociología del mundo, legitimando la disciplina como la ciencia auténtica. ¿Ok? Tenemos que entender una cosa. La palabra sociología se divide etimológicamente de dos vertientes, de dos puntos importantes. Por una parte, se dedica a estudiar
la sociedad, ¿no es cierto? Socius, que es una palabra latina, significa compañero, y logos, en griego, tratado. Entonces, es el estudio o el tratado del comportamiento, de los grupos, de los compañeros. ¿Ok? Vamos a ver quiénes eran estos personajes, quiénes son estos bigotones, van a decir ustedes, ¿verdad? Entonces, estas personas fueron los padres más importantes de la sociología criminal. Entonces tenemos a Karl Marx. ¿Alguien de ustedes ha escuchado a Marx? María José Eras. Sí, sí, lo he escuchado. Sí, que has escuchado a Marx, cuéntame. Realmente lo he escuchado, sin embargo, no recuerdo de qué trata. Ok, bueno, Marx es un filósofo bastante importante para la época, filósofo alemán, ¿sí? Entonces, eh, Marx es el primero que acuñe el término de capitalismo, ¿sí? Pero comienza a tener algunas dudas en algunas cosas que él fue haciendo, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo más importante que hizo Karl Marx? Durante más o menos los años 50 y 60, desarrolló varias ideas y críticas enfocadas en la economía política y las teorías sobre la plusvalía, el valor sobre el trabajo, la alineación y la explotación. Entonces, importantísimo tratar de entender qué hizo Karl Marx. ¿Cuál era el pensamiento que tenía Karl Marx? ¿Ya? Un aspecto importante de esa teoría es la llamada plusvalía, por ejemplo. ¿Qué pensaba acerca de la plusvalía? El valor que un trabajador crea por encima del valor de su fuerza laboral. ¿Sí? El problema es que según este autor alemán, los dueños de los medios de producción se comenzaron a adueñar de lo que era la plusvalía e intentaron minimizar las ganancias expensas de, del proletariado, ¿no es cierto? Ok, siendo así, entonces nosotros vamos a hablar, ¿no es cierto?, de qué es lo que dijo Karl Marx acerca de la economía. Postuló también algo muy importante, que el sistema económico, en particular el capitalismo, eh, de dicha información, se habla que el sistema económico estaba basado, obviamente, en el capitalismo, que dictaba la organización de la sociedad e influía en las relaciones sociales. Muy importante. Luego viene otro autor de gran importancia para nosotros, Emily Durkheim. Este autor es un autor importantísimo para el estudio de la sociedad y sobre todo de la criminalística, de la criminología, de la sociedad criminal, de la sociedad criminal. ¿Por qué es importante él? Porque él te va a decir cómo funciona la sociedad, ¿no es cierto? Y va a plantear el término de anomía. ¿Qué es el término de anomía o anomia? ¿Qué significa? ¿Qué creen que significa? Significa que no se tienen normas, no se tiene leyes. Eso significa anomía. ¿Sí? Pregunta de examen. Luego viene Max Weber, ¿no es cierto? ¿Quién fue Max Weber? Max Weber viene con estas nuevas ideas de no tratar de contradecir a Marx, ¿verdad? Pero el aporte de Weber es importante porque define lo que es la acción social, define lo que es la ética protestante como base del capitalismo. Entonces es necesario saber eso. De ahí viene George Simmel en 1858, 1918.
que comienza a analizar la vida urbana y el impacto psicológico en la metrópolis moderna. Perfecto, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Hay preguntas? ¿No hay No, dudas? profe. Seguimos. No le hice ninguna pregunta. Ah, perfecto. Perfecto. A ver. Ujú. Ok. ¿Cómo se va expandiendo un poco la crisis de la sociología en el siglo XX? De 1916 a 1930, la Escuela de Chicago, Park y Burgess introducen la ecología urbana como un medio de análisis social. ¿Por qué creen que hicieron esto? A ver, ¿quién quiere participar? A ver, ¿ya? ¿Nadie? Bueno, Vanessa, por favor. Vanessa Saquiña, le voy a preguntar. Dígame, Este, por favor, con respecto a este tema, ¿qué crees que pasó o a qué crees que se debe este término de introducir la ecología urbana como un método de análisis social? o sea, es como decir que le incluyen, mm, ¿Ya? se incluyen en el entorno. Por ejemplo, por ejemplo, la ecología, o sea, hacen como unas interacciones, interactuar con la ecología con los seres humanos, se podría decir. Ok, ya. ¿Qué más puedes decirme? Ok, bueno, cuando nosotros hablamos acerca de que se introduce la ecología urbana como un método de análisis social, estamos hablando de algo muy importante. Entonces, estamos hablando de análisis. Ok, nosotros estamos hablando con esto de la Escuela de Chicago, algo muy importante, ¿no es cierto? Que es que las características de la ecología humana como un método de análisis tendrían que ir enfocadas en algo que es muy importante. Un análisis biocultural, una perspectiva multinivel, un estudio de equilibrio, por ejemplo, entre otras cosas. Un enfoque socioecológico. Entonces, integramos lo que es el enfoque social, ¿no es cierto? Los valores de la organización, con el ecosistema, que es obviamente es el medio físico biológico para seguir estudiando, ¿ok? Tenemos una perspectiva multinivel, que vamos investigando las conexiones que existen entre personas y el ambiente de múltiples escalas. Tenemos el estudio del equilibrio, el uso de algunos modelos, importantísimo. Entonces, es sumamente necesario este tema. En 1930-1950 existe la crisis de la sociología francesa. Otra vez viene a protagonizar Durkheim y Marcel Mauss. Replantean la metodología y el objeto de estudio. En la posmodernidad, que fue en 1945, comienza a institucionalizarse, ya comienza a ser reconocida por su carácter científico, por sus aportaciones, ¿no es cierto?
y crean unas facultades. Entonces, cuando comienzan a generar, ¿no es cierto?, dentro de las ciencias sociales, estas creaciones de las facultades y los programas de sociología ya comienza a tener mayor relevancia, mayor pertinencia. Vamos a hablar de las ramas clásicas acerca de la sociología. Tenemos la microsociología. Y esta microsociología es como poner eh, al frente a mi familia, a nuestra familia. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos un telescopio en este momento y nos ponemos a ver la unidad más pequeñita que tiene la sociología, va a ser la familia. Porque ahí se van aprendiendo algo muy importante, que son estructuras de identidad, rituales conocidos, cotidianos, tradiciones repetidas, ¿verdad? Entonces, eso con respecto al tema microsocial. Vamos con el tema macrosocial. Entonces, aquí el individuo no se relaciona solamente con su identidad, la familia, los rituales cotidianos. En ese sentido, quiero hacer mucho énfasis, por ejemplo, en el macroestado, cómo las personas, por ejemplo, se van insertando, ¿no es cierto?, dentro de estos programas de desigualdad, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que, que el tema de la globalización en torno a un fenómeno social va a tener un impacto directo sobre eso. Tenemos otro tema que es la sociología de la cultura, los símbolos y medios. Música urbana, medios digitales. Y ahí viene algo muy importante que es la cultura digital, en la cual nosotros estamos viviendo ahora. Esta cultura digital que tiene que ver mucho con cuántos usuarios tienen TikTok. A ver, quiero que levanten la mano. ¿Ustedes cuántas redes sociales tienen? ¿Quién tiene redes sociales? Todos los que tengan redes sociales, levanten la mano. Por favor. Eso. Listo. Muy bien. 16, 18 personas levantan la mano. 19, 20. ¿Quién da más? 21, 22, 23. Ok, muchas gracias. Pueden bajar la mano. A ver, cuando yo me refiero a una sociedad de cultura, a los símbolos y a los medios, estoy hablando de algo muy, pero muy, muy importante. ¿Sí? Es lo que hoy en día conocemos como, eh, muchas gracias por levantar las manos. Lo que nosotros conocemos como, por ejemplo, el tema de la religión, del tema de los gustos urbanos, ¿no es cierto? De los influencers, ¿ya? Entonces, muy importante eso. Tenemos otra parte importante que también tiene que ver con la sociología urbana. Entonces, estos eh, básicamente tienen procesos de planificaciones urbanísticas, ¿no es cierto? Entonces, ok, ¿qué tan está organizado mi barrio, por ejemplo? ¿Qué tan organizado es mi barrio como para saber que si entra un choro no se va a robar nada? Y tenemos un grupo cohesionado. Sí saben lo que es una cohesión, ¿no es cierto? Ok, vamos a investigar en este momento qué es cohesión, para que ustedes me entiendan, porque siento que estoy hablando las 2 minutitos, menos de 2 minutitos para saber qué es la cohesión.
Ok, señores, señoritas, cuéntenme un poquito acerca de qué investigaron, qué es la cohesión. ¿Qué es la cohesión? Dan Alexander. Sí, dice. A ver, a ver. Disculpa, eh, no te escucho. a ver, la cohesión es una propiedad física o lógica por las cuales las moléculas o elementos de un mismo conjunto se atraen entre sí o Ok, mm, resistiendo a la bueno, separación. ya me diste un concepto físico, químico, ¿verdad? Pero hablemos en términos sociales, ¿sí? La cohesión, imaginemos como si tuviésemos un pegamento, tenemos brujita y vamos uniéndonos todos nos vamos a unir, ¿sí? Todos nos vamos a unir, pero vamos a estar unidos por características que compartimos. Características como, por ejemplo, la confianza. ¿Alguien me levantó la mano? De pronto, no. Como características como, por ejemplo, la confianza, el compromiso, el respeto. eh, ¿Qué más puede ser? El sentido de pertenencia. Esos elementos van a constituir, ¿no es cierto? Que esa pega, esa brujita que está uniéndonos a todos, tenga un efecto transformador, sobre todo a largo plazo dentro de una sociedad, dentro de un barrio, dentro de una comunidad. ¿Sí? Es importantísimo eso. Ok. Entonces, imaginémonos que tenemos sociedades tan bien organizadas y tan mal organizadas que no logran tener cohesión social. Ahora yo les quiero preguntar lo siguiente, ustedes como curso, ¿son un curso unido o separado? ¿Mm? ¿Sí? Perfecto. Separado, Lice. Entonces, disculpe, Estamos separados, casi no hablamos mucho. no hablan mucho. Ok, ¿qué creen que les falta como curso para que sean más unidos? Comunicación. Perfecto, comunicación. Una de las cosas más importantes o elementos más importantes dentro de una cohesión social es la comunicación, ¿sí? Porque si no nos comunicamos, no nos entendemos nada. Si unos piensan que se están reuniendo a hacer complot, que están reuniendo a hacer chisme del otro grupo, no estamos llegando a nada, ¿sí? Y ese es uno de los problemas más grandes cuando hay una desintegración social, porque la sociedad tiende a romperse. Cuando hay esta ruptura, la sociedad tiene, digamos, esa brecha que permite ingresar, ¿no es cierto? El ADN, ¿no es cierto? Eh, Digámoslo así, deja entrar ese ADN o ese compuesto, ¿no es cierto? Que está, puede ser perjudicando a una sociedad o beneficiando a una sociedad o a un grupo. ¿Sí me entienden? Entonces, en ese sentido, ¿ya? Ustedes como curso dicen, bueno, nosotros no somos unidos, ¿sí? Nosotros discutimos, peleamos y todo, ¿ya? Si es que tendrían que hacer algo, ponerse de acuerdo, algo en el grupo, entonces entendería yo que les cuesta bastante, porque hay muchas diferencias, ¿sí? Perfecto. Preguntas, dudas hasta aquí. Preguntas, dudas hasta aquí. Ninguna, Liz.
Perfecto. Listo. Ok, vamos a hablar acerca de las ramas de la sociología. Muy importante las ramas de la sociología. Con esto voy a terminar el día de ahora. ¿Sí? Las ramas de la sociología. ¿En qué se divide la sociología? Tenemos sociólogos en el ámbito educativo, tenemos sociólogos urbanos o rurales, sociólogos dedicados a la política, sociólogos del trabajo, sociólogos de la religión, ¿sí? Y sociólogos de la cultura. Entonces, ¿en qué se han dividido después de ver que hay un montón de situaciones? Comenzamos a darnos cuenta que, por ejemplo, la sociología se divide en lo siguiente. Sociología política. ¿Qué trata de analizar? Analiza la interacción, ¿no es cierto? Intersección entre lo que es la personalidad y la estructura social de la persona, ¿sí? Tenemos la sociología del trabajo, que examina las dinámicas relacionales, laborales, ¿no es cierto? Cómo funciona la organización o la estructura empresarial, en cómo el trabajo va a influir o no va a influir en tu vida de la cotidianidad. Tenemos la sociología de la educación, ¿no es cierto? Que básicamente va a estudiar esos fenómenos sociales en el ámbito educativo, incluyendo cosas importantísimas, ¿no es cierto? Como programas, entornos, procesos administrativos. Entonces, vamos viendo que también se aplica a distintos ámbitos. Tenemos, por otra parte, la sociología de la religión, la sociología de la familia, que ya vimos, ¿no es cierto? La sociología de la reunión. Es importantísimo tratar de investigar sobre todo la estructura de los roles, la estructura de los cambios dentro de esa unidad familiar. La sociología de la religión, por ejemplo. ¿Qué va a hacer? Va a analizar, va a analizar cosas importantísimas, como por ejemplo, cómo esas creencias influyen o no influyen en esas normativas sociales, en el comportamiento individual, en las decisiones colectivas, ¿sí? Eso básicamente. Tenemos una sociología del conocimiento. Entonces, esta sociología del conocimiento nos permite normarlo, ¿no es cierto?, desde la normativa legal vigente. Eh, el hecho de que, por ejemplo, a ver, ¿cómo les explico esto? La sociología del conocimiento se enfoca en la influencia de las normas sociales y las políticas del pensamiento humano. Es bastante complejo. Eh, ¿Ustedes han recibido alguna vez la asignatura de epistemología? ¿No, Alicia? ¿No? La epistemología es una materia que se trata y está enfocada en el estudio como ciencia del conocimiento, ¿sí? Es una materia muy pesada porque tienes que leer muchísimo, hacer varios análisis, pero en torno a eso, la sociología del conocimiento tiene mucho, muchísimo ¿cómo así? Ok, listo, chicos. ¿No tienen preguntas, no tienen dudas? Análisis. Quisiera profundizar el tema de la sociología del conocimiento, ¿sí? Entonces, para eso yo quisiera compartirles en este momento un pequeño videíto, que es la sociología del conocimiento. Eh, a ver,
Dame un momentito. Estoy buscando esto. A ver si ya. Mm, Y por último tenemos la sociología criminal. No todo sociólogo criminal es o tiene que ser sociólogo general. No es así. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de esta, o sea, que se haga una explicación súper rápida acerca de la sociología del conocimiento, para que ustedes puedan llegar a entender de mejor manera. Ok, vamos. A ver, vámonos dentro de esto lentito. ¿Qué día tenemos con ustedes psicología? El día jueves. Sí, en el día jueves tenemos. Ya, perfecto. Vamos a hablar acerca, miren, yo quiero que presten bastante atención a esta de la sociología del conocimiento. Conocimiento de Karl Mannheim representa un texto fundamental en el estudio de la relación entre el pensamiento humano y el contexto social en el que surge. Mannheim, sociólogo alemán destacado, desarrolló sus teorías a principios del siglo XX, periodo marcado por las revoluciones sociales, políticas e intelectuales. Su obra explora cómo las ideas son moldeadas por la sociedad, cómo el conocimiento se ve influenciado por las estructuras sociales y cuáles son las implicaciones de esto para comprender la verdad y la ideología. Este ensayo examinará los argumentos clave de Mannheim, su concepto de ideología. Listen, disculpe, no sé si soy yo o es de Sí, compartir perdón, el video. Sí, perdón, Liz, no se puede visualizar el video si es que de pronto está compartiendo. No sé no si se soy está, yo no o... se está, no se está visualizando ahí. Sí, ahí sí, Liz. Ahí sí se Listo. visualiza, Liz. Ya, Un por sociólogo favor, alemán ahí húngaro digan. destacado desarrolló sus teorías a ¿Están principios escuchando el audio? del siglo XX, Sí. un periodo Sí, Liz. marcado por importantes Ya, convulsiones sociales, políticas pero e repito, por favor. intelectuales. Su obra explora cómo las ideas son moldeadas por la sociedad, cómo el conocimiento se ve influenciado por las estructuras sociales y cuáles son las implicaciones de esto para comprender la verdad y la ideología. Este ensayo examinará los argumentos clave de Mannheim, su concepto de ideología y utopía, y las implicaciones más amplias de su sociología del conocimiento. Fundamentos de la sociología del conocimiento. El punto central de la sociología del conocimiento de Karl Mannheim es que el pensamiento humano está socialmente determinado, es decir, las ideas que las personas sostienen, el conocimiento que producen y sus cosmovisiones no son puramente individuales o abstractas, emergen dentro de contextos sociales e históricos específicos. Mannheim desafía la noción de un conocimiento universal y objetivo, argumentando en cambio que todo pensamiento está moldeado por la posición social del pensador. La sociología del conocimiento de Mannheim se basa en tradiciones intelectuales previas, como la teoría marxista y el historicismo. El análisis marxista de la ideología enfatizaba que las ideas dominantes de una época reflejan los intereses de la clase gobernante. Mannheim amplía esta idea al sugerir que todos los grupos sociales, no solo la clase dominante, producen ideologías que corresponden a sus intereses y condiciones históricas. Rechaza el enfoque reduccionista del marxismo, que se centra principalmente en las estructuras económicas, e introduce un marco sociológico más amplio para comprender la interacción entre la ubicación social y el pensamiento. Perfecto. Ideología y utopía.
No sé si queda un poquito más claro acerca de la sociología del conocimiento, ¿verdad? Entonces, es esa influencia que ciertas estructuras sociales permiten que vayas adquiriendo o no. Por ejemplo, eh, qué importante que es, por ejemplo, decimos, ¿no es cierto? Qué importante que es la parroquia, el cantón donde nosotros vivimos, porque vamos conociendo más un poco de la cultura. Pero al mismo tiempo, tú tienes un concepto totalmente diferente a lo que es la cultura o la educación. Porque, por ejemplo, para mí, el tema de la cultura y la educación tiene más que ver con temas, con arte, por ejemplo, poesías, ¿sí? Eh, grupos musicales que se presenten, ¿sí me entienden? ¿Cómo va influyendo dentro de ese contexto? Entonces, miren, vive una sociedad en la que nosotros nos estamos alimentando o instruyendo de cosas positivas, es algo muy beneficioso. Pero ¿qué ocurre en sociedades? Me voy a los barrios, barrios como por ejemplo el Cerro Las Cabras en Durán, ¿ya? Va a haber esto, va a existir esto, va a haber una sociología de conocimiento. No, entonces, no va a haber esto. Es importantísimo que nosotros comencemos a analizar desde ese punto de vista qué cosas se pueden ir mejorando y qué cosas no se pueden mejorar. Bueno, chicos y chicas, ya creo que me he pasado un poco el tiempo. Eh, Nos vemos de aquí el día jueves en psicología y con ustedes sociología nos vemos de aquí en 2 semanas. ¿Ok? Que les vaya muy bien, que tengan una excelente semana y una bonita jornada de estudio. Gracias, Licen. Hasta mañana. Gracias, Liz. Hasta Que les vaya muy Que bien. sea No, un buen gracias, jueves. gracias. Gracias, Liz. Hasta mañana. Gracias.